¿Te animas a crear una pulsera bonita, fácil, diferente, con pocos materiales y muy fácil y simple de hacer? Pues bien, estás en el lugar correcto porque hoy traigo un diseño que vas a amar. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y ahora sí, no siendo más, comencemos. Para este diseño vamos a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo chino, coreano, taiwanés, el que más te guste. Voy a comenzar tomando dos hebras, cada una de 60 centímetros, que voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, quemo la punta durante algunos segundos con mis dedos girando hacia la parte de arriba, queda la punta más delgada. Corto aquellas que quedan un poco más deformes y listo. Uno las dos hebras de hilo y en este extremo paso a una mostacilla dorada número 6. Vamos a realizar aquí un nudo sencillo para darle el acabado a la pulsera. Más adelante lo vamos a repetir también en el otro extremo. Ajusto muy bien este nudo sencillo, corto los hilos que sobran, quemo con el encendedor y pego haciendo presión sobre el mismo nudo y listo, me debe de quedar así. Dejo una medida que puede ser más o menos de unos 7 u 8 centímetros, va a depender del largo total que tú quieras para tu pulsera y aquí vamos a realizar otro nudo sencillo. Nos debe quedar bien ajustada y listo. Vamos a fijarla a nuestra mesa de trabajo o a nuestra tabla con gancho. Ya que la tengo fija a mi mesa de trabajo, voy a tomar otro hilo de 0.8 milímetros también, pero en un color diferente. En total 120 centímetros. Voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas. Una de estas puntas la paso por debajo de los hilos centrales y aquí voy a ubicarla en todo el centro, lista para hacer el tejido, que es súper fácil. Muy bien, entonces miren, habiendo ubicado este hilo de color morado en todo el centro por debajo de los hilos centrales, vamos a iniciar a tejer. Comienzo tomando la hebra de hilo que está ubicada hacia el lado derecho y la traigo pasándola por encima de los dos hilos centrales. Aquí formaría esta P. El hilo que sale hacia el lado izquierdo lo traigo pasándolo por encima de este hilo y me devuelvo con este mismo por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma una pequeña cruz que sería aquí. Lo saco por esta orejita que se forma y comienzo a jalar sosteniendo siempre con los dedos. Recuerda que es el primer nudo que estamos realizando y no queremos que se nos vaya a dañar la medida. Voy a unirlo al nudo sencillo que había realizado previamente y ahora tomo el hilo que sale hacia mi izquierda. Ese hilo lo traigo y lo paso por encima también de los hilos centrales. Aquí voy a formar una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo para pasarlo nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por la orejita que se forma, comienzo a jalar hasta ajustarlo completamente. Estando el nudo ya completamente ajustado, nuevamente tomo el hilo de la derecha para repetir lo mismo. Formo la P, paso el hilo de la izquierda por encima, por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, jalo y ajusto. Formo la Q con el hilo de la izquierda, el de la derecha lo paso por encima, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo y ajusto. Muy bien, y voy a continuar repitiendo este mismo paso a paso que ya te he venido explicando hasta completar el largo total deseado para esa primera parte de la pulsera. Recuerda que abajo en la descripción del video vas a encontrar un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales, así como también para que te unas a mi comunidad en redes sociales donde te estoy compartiendo información de mucho valor. Y si estás en el mundo del emprendimiento, de la bisutería, te va a servir muchísimo la información que estoy compartiendo cada semana. Bueno, como puedes ver, estoy repitiendo el mismo patrón, realizo el nudo a la derecha y realizo el nudo a la izquierda y así sucesivamente. En total voy a completar una medida de 5.5 centímetros, pero desde el primer nudo sencillo que realicé hasta el último nudo que hice con el hilo de color morado, hasta aquí. Aquí lo puedes apreciar mucho mejor. Esta es la medida que yo voy a utilizar. Si tú quieres la pulsera más larga, tendrás que hacer más cantidad de tejido, dependiendo del largo que quieras. Para continuar con la segunda parte de este diseño, vamos a tomar las dos hebras de hilo centrales, las vamos a separar y vamos a fijar, en este caso, las dos que salen hacia el lado derecho, las voy a fijar a un lado para que sea más cómodo lo que vamos a hacer a continuación. Me ubico en las dos hebras de hilo que tengo hacia el lado izquierdo. Tengo la de color morado y la de color dorado. Voy a tomar esta central de color dorado y la voy a traer pasándola en esta ocasión por encima de este hilo de color morado. De esta manera. Aquí lo voy a hacer
organizo bien los hilos para que no se me enreden y listo, mira. Debo de formar esta figura. Me regreso nuevamente con el hilo dorado, lo paso por debajo del hilo morado, ¿cierto? Que sería el hilo guía. Lo saco por encima de la orejita y comienzo a jalar hacia mi lado derecho. Completamente, ajusto muy bien este nudo y listo. Nuevamente tomo el hilo dorado y me vengo por debajo del hilo morado. Nuevamente de esta manera me regreso, pero en esta ocasión por encima del hilo guía morado y por debajo de la orejita. Jalo completamente y lo ajusto. Y me debe de quedar así. Así de fácil lo vamos a realizar. Vamos a continuar repitiéndolo nuevamente. Tomo el hilo de color dorado y me vengo por encima del hilo guía morado, me regreso nuevamente por debajo, lo saco por encima, jalo, ajusto muy bien, nuevamente me vengo con el hilo dorado, lo paso por debajo y me regreso nuevamente por encima del hilo guía morado, por debajo de esta orejita que se forma del mismo hilo, jalo completamente y listo, ya tengo aquí un segundo nudo completo. Vamos a continuar repitiendo lo mismo hasta completar en total 5 nudos, haciéndolos exactamente igual de como ya yo te he venido explicando. En esta pulsera, por esa misma razón, vamos a utilizar dos colores de hilo porque los colores del hilo van a ser también parte como tal del diseño. Cuando hayamos terminado, vamos a fijar los hilos de la izquierda hacia un lado y vamos a continuar con los hilos de la derecha. Vamos a tomar el hilo de color dorado y lo vamos a traer por encima nuevamente del hilo morado. Me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo del hilo guía morado y por encima de la orejita. Nuevamente aquí vamos a comenzar a jalar súper bien, llevándolo bien acá y vamos a organizarlo y listo. Paso el hilo dorado por debajo del hilo guía morado y me regreso con este mismo hilo dorado por encima del hilo morado y por debajo de la orejita que se forma. Jalo completamente para formar el primer nudo que va a estar ubicado a la derecha. Repito lo mismo nuevamente y ya tú aquí sabes muy bien el paso a paso porque ya lo hemos repetido bastante. Y aquí ya estoy realizando el segundo nudo y listo. Voy a continuar repitiendo exactamente el mismo patrón de tejido hasta completar en total también 5 nudos, que es la misma cantidad que realicé en el lado izquierdo. Lo vamos a hacer exactamente igual y recuerda que siempre el hilo lo vas a jalar hacia el lado izquierdo para que esos dos hilos de color dorado nos queden hacia el interior. Y para decorar el centro de la pulsera vamos a utilizar un dije tipo separador con un orificio central. Yo elegí una estrella que es esta, miren, un orificio en todo el centro. Y este es el que vamos a pasar a continuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar la hebra de hilo dorada que está ubicada hacia mi lado izquierdo. Y aquí voy a pasar o voy a ubicar lo que es el dije. Voy a bajarlo un poquito dejando un trozo de hilo hacia arriba con el que voy a bordear mi dedo. Tomo el hilo de la derecha y lo paso en sentido contrario para cruzar los hilos y me debe de quedar de esta manera. Comienzo a jalar ambas puntas de los hilos hasta unir el dije a los nudos que ya tengo hechos previamente y me debe de quedar así. Ahora voy a continuar realizando nuevamente 5 nudos más en cada uno de los lados. Voy a comenzar hacia el lado primero izquierdo, donde voy a realizar el primer nudo, que es importante porque es para ajustar nuestro dije. Aquí voy a realizarlo con el mismo patrón de tejido que ya hemos venido realizando. Y es importante en la medida en que lo vayamos haciendo, ir jalando nuevamente los hilos para ir ajustando el dije. De esta manera les va a quedar bien ubicado y listo. Ahora vamos a realizar ya nuevamente el segundo movimiento de este nudo,
que sería por debajo del hilo morado. Y listo. Vamos aquí a jalar el hilo hasta que quede bien ajustado y ya. Vamos a realizar ahorita nuevamente otro nudo, pero en el lado derecho. Recuerda que es para ajustar bien primero nuestro dije antes de continuar con la cantidad de nudos en cada lado. Lo ajusto muy bien y me voy a ir nuevamente hacia el lado izquierdo. Voy a finalizar con 4 nudos más completos con el mismo patrón que hemos venido realizando. Y esto mismo lo repito en el lado derecho. De esta manera ya vamos finalizando esta parte de la pulsera y vamos ahorita a hacer la tercera parte. Vamos a fijar los 2 hilos centrales dorados nuevamente y vamos aquí con los hilos morados a hacer otra vez el tejido del nudo plano que fue el que hicimos al inicio de toda la pulsera. Comienzo por el nudo hacia el lado derecho, aquí ajustamos muy bien para cerrar el ojal donde está nuestra estrella y aquí realizo ya el del lado izquierdo, exactamente lo mismo que hicimos en la parte de arriba y continúo hasta completar de nuevo la medida. Recuerden 5.5 centímetros, pero incluyendo también el nudo sencillo. Al finalizar el tejido voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y cuando ya hayan terminado de quemar el último hilo, entonces vamos a realizar ya el nudo sencillo. Vamos a ajustarlo nuevamente muy bien, llevándolo hacia el último nudo que realizamos. Vamos a darle entonces ahora el mismo acabado en el otro extremo a esta pulsera, dejando también la misma medida. Y listo, ahora vamos a hacer el cierre. Para cerrar la pulsera podemos utilizar la técnica que ustedes más les guste o que ustedes prefieran. Yo voy a hacer la técnica del nudo plano. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de un tutorial explicado y detallado paso a paso de esta técnica. Voy a fijar los hilos en mi mesa de trabajo y tomar una hebra de hilo de 20 centímetros. Lo paso por debajo de los hilos centrales ubicándolo en el centro. Tomo el hilo de la derecha, lo paso por encima de los hilos centrales formando la P. El de la izquierda por encima de este, me regreso por debajo, lo saco por la orejita, jalo, ajusto. Repito lo mismo con el hilo del lado izquierdo y continúo hasta realizar en total 3 nudos planos completos, o pueden utilizar, si van a hacerlo con medida, más o menos 1 centímetro. Igualmente, si quieren utilizar o aprender otra técnica, abajo en la descripción también les comparto un enlace de un tutorial donde les enseño a hacer la técnica del nudo barrilo franciscano para cierre de pulseras. Corto los hilos que me sobran, quemo y pego haciendo presión sobre el mismo nudo y de esta manera finalizo el cierre en la técnica del nudo plano para esta pulsera. Y listo, miren, aquí ya está terminada y finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy, perfecta para hacer, para vender en su emprendimiento de bisutería y de accesorios, combinar los colores de su preferencia y darle un estilo único con esa estrellita del centro. Y como siempre es un gusto poder enseñarte, te espero para que continúes aprendiendo porque tengo muchos más tutoriales en mi canal. Nos vemos más adelante, chao, chao.